Vamos a tener el mensaje de esta mañana y para esto quisiera ir en primer lugar al libro de Hechos, al libro de los Hechos. El primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1. Dice la palabra del Señor así, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de continuar, vamos a tomar un tiempo para orar y pedirle a Dios que abra nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar su palabra. Oremos. Dios bendito, gracias te queremos dar en esta mañana tan preciosa en que nuevamente, Señor, recordamos tu obra en la cruz del Calvario por nosotros. Recordamos que tú vives, Señor, que tú resucitaste y que tenemos una esperanza de vida eterna en Jesucristo. Gracias, Dios mío, porque hoy podemos acercarnos a la Escritura nuevamente y rogarte que ahora, Señor, por medio de ella y tu Espíritu Santo, abras nuestra mente, abras nuestro corazón para poder recibir de parte tuya, Señor, lo que quieras hablarnos el día de hoy. Que ahí donde están cada una de las personas que nos está viendo y escuchando, que tú estés trabajando en sus corazones desde ya para que tú recibas la gloria y tu iglesia la edificación, Señor. Que hoy, Señor, sea el día de salvación para aquella persona que aún no te conoce. Padre, en tus manos de amor nos depositamos y ruego, Padre, que limpies a este vaso de barro para que pueda ser usado por ti para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hoy he querido tocar un tema y he titulado este mensaje de esta forma: el cristianismo o el cristiano y versus la teoría de la conspiración o las teorías de las conspiraciones. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de esta pandemia mundial, y han girado y siguen circulando un montón de videos, de audios, etcétera, de información que anda girando ahí en redes sociales, de algo que se ha denominado la teoría de la conspiración. Y es que, y les resumo, ¿verdad?, en términos generales, que hay un grupo selecto de personas iluminadas que son los que controlan el destino político y la repartición de la riqueza de todo el mundo, ¿verdad?, y que son ellos los que dictan las políticas a nivel mundial. Entonces, dentro de estas teorías de la conspiración, ¿verdad?, se habla que este grupo han girado algunas políticas, como por ejemplo todas estas nuevas doctrinas, ¿verdad?, o estas teorías filosóficas de progresistas que hay hoy en día. Muchas de ellas que tienen que ver con lo que también se les ha denominado la cultura de la muerte, ¿verdad?, porque no generan vida, ¿verdad? Ante el pensamiento de que el mundo está completamente sobrepoblado, entonces se han girado estas formas de filosofías de vida que lo que procuran es disminuir las personas sobre esta tierra. Y dentro de estas políticas, ¿verdad?, o teorías o filosofías que se han gestado, está, por ejemplo, entonces que se le ha dado tanto auge al homosexualismo, a las políticas que favorecen el aborto, estas políticas radicales feministas, que lo que hacen es de alguna u otra manera no contribuir con la vida. Obviamente, en una relación homosexual hombre-hombre no hay vida, no se genera vida. En una relación mujer-mujer tampoco se genera vida. ¿Y qué decirlo de las políticas a favor del aborto? En destruir la vida humana. Y dentro de todo este globo de doctrinas o de políticas que se supone que son parte de esta teoría general de la conspiración,
Se ha indicado también que esta pandemia mundial del coronavirus es parte de ellas, ¿verdad? Entonces algunos salen a decir que bueno, que esto es un virus que fue creado para afectar a los adultos mayores, ¿verdad? Que son los más vulnerables y que no afecta tanto a las personas más jóvenes, pensando en eso, ¿verdad? En que supuestamente se va a despoblar la tierra. Ahora, esto es algo a términos generales, ¿verdad? Y entonces, detrás de todo esto, la gente está con una zozobra o con un miedo del nuevo orden mundial, ¿verdad? Que se supone que se está generando. ¿Y cuál debería ser la reacción del creyente ante esto, ¿verdad? Ante estas noticias o estas cosas que escuchan. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Quitar la paz de nuestras vidas, preocuparnos, andar en zozobra, o qué sé yo, andar con una lupa investigando cualquier movimiento. ¿Qué debería ser nuestra perspectiva bíblica? Y precisamente eso es lo que quiero el día de hoy, ver una perspectiva bíblica frente a estas teorías, ¿verdad? Y hay que tener tanto cuidado también, ¿verdad? Porque hoy llega tanto a las redes sociales y la gente escucha, ve un video, escucha un audio y ya cree que es cierto solamente porque está en una red social. O incluso los noticieros ya dijeron algo y ya todo el mundo lo cree como si fuera la última verdad. Cuando la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Jesucristo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra perspectiva bíblica en todo esto? Debemos de preocuparnos entonces ante el nuevo orden mundial, entre comillas, que dicen que se está gestando, entre las nuevas formas de repartición de la riqueza a nivel mundial. ¿Deberíamos de estar con esa zozobra como creyentes? ¿Deberíamos de estar preocupados ya porque se levante el anticristo? ¿O por la tribulación que vendrá sobre la tierra? Una perspectiva bíblica. Y precisamente quería iniciar este mensaje con este pasaje del libro de Hechos. Si ustedes se fijan bien en lo que acabamos de leer, esto se da en un contexto, ¿verdad? Cristo fue crucificado, Cristo resucita, luego Cristo se le aparece a sus discípulos, pasa tiempo con ellos, llega el momento en que ya Cristo tiene que ascender al cielo. Y entre tanto los discípulos, aquellos seguidores de Cristo en aquel entonces, vuelvo a leer el pasaje, dice: entonces los que se habían reunido, Hechos 1:6, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí están este grupo de creyentes y ellos tienen en mente algo. Cristo va a tomar el poder, Cristo va a gobernar ya, Jesús el Mesías ya va a gobernar sobre Israel y sobre Israel a toda la tierra. Ellos están pensando físicamente en el reinado de Cristo. Dios le prometió a la nación de Israel, si me acompaña el libro de 2 de Samuel capítulo 7, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 15. 2 Samuel 7:15. Desde el 12, Dios le está dando una promesa a David y con ella a la nación de Israel. 2 Samuel 7:12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duerman con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le prometió a Israel y a la nación de Israel un reino eterno. Un reino eterno, un reino físico ahí dentro de la nación de Israel.
Cuando Jesús viene y Él dice que es el Cristo, que Él es el Mesías, y ahora Él resucita, sus seguidores, sus discípulos están, sí, ya ahora Él va a reinar, va a tomar el gobierno y va a quitar ya del poder al imperio romano, y ahora sí va a gobernar eternamente y para siempre. Están preocupados por el gobierno mundial ahora. Y Jesús les dice a sus discípulos, un momento, no les toca a ustedes estar pensando, estando ahí afanados en esas cosas. Dios sabe los tiempos y el tiempo en el que va a hacer cada cosa. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús entonces ante este interrogante? Volvemos a Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos capítulo 1, versículo 7. Dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sus discípulos, sus seguidores, ya queremos un reino, ya Cristo venga, gobierne ahora sí. Que Cristo esté gobernando sobre Israel y se ponga ya su corona y gobierne de una vez eternamente y para siempre. Y de ahí Israel que sea cabeza de naciones, como Dios lo ha establecido. Están pensando en lo físico, tal vez de una forma carnal. Pero Cristo les dice, un momento, no pongan su atención en esto. Su atención tiene que estar puesta en ser mis testigos, en que ustedes vayan y lleven mi mensaje, lleven el evangelio a todo el mundo. Y entonces esta debería ser nuestra misma respuesta el día de hoy frente a estas teorías que se levantan, frente a estos videos y audios que lo que hacen es atemorizar a la gente. Nuestra principal prioridad es ir y llevar el evangelio de Jesucristo. Eso es lo prioritario. Que si va a gobernar uno, que si va a gobernar el otro, que si Estados Unidos va a ser potencia, que si China va a ser potencia, que si Rusia se va a levantar como potencia, no nos toca, a nosotros eso no nos interesa. Prioridad número 1 para el creyente, vaya y lleve el evangelio. ¿Cuántas veces nos quejamos de que el mundo está tan mal, que el mundo está tan depravado, tan inmoral, etcétera? Nos preocupamos de todas estas cosas, del caos mundial que hay. Pero no nos hemos preocupado por la tarea número 1 de los creyentes. Y es irle a anunciar al mundo de Jesucristo. Es irle a anunciar al mundo que está bajo pecado. A cada inconverso irle a decir, usted es pecador y su pecado lo condena a usted al infierno, un lugar real. Tiene hoy que arrepentirse. Dios quiere ofrecerle a usted el perdón y salvación. Arrepiéntase, porque la salvación está hoy en Cristo Jesús. Ponga la fe en Él. Solo así puede cambiar una persona. Solo así puede cambiar el mundo entero. Cuando cada persona se arrepiente y ponga su fe en Jesucristo, así sí va a cambiar. Entonces, en lugar de estarnos preocupando por todos estos movimientos políticos, socioeconómicos que están aconteciendo y que acontecerán, debemos de volver a poner nuestra mirada, nuestro compromiso en el evangelismo. Nuestro compromiso en decirle a este mundo que necesita a Jesucristo. Ahora, no quiero que me malentienda, ¿verdad? La venida de Cristo es uno de los eventos más importantes y trascendentales. Por supuesto, Cristo viene otra vez. Y para el creyente también debería ser algo maravilloso entender esto. Cristo viene. En el tanto nos ayuda a vivir una vida más piadosa, una vida más santa, una vida más entregada a Él, una vida conociéndole a Él más. Pero no como ese morbo de qué está pasando en el mundo y como esa ansiedad, y ahora qué irá a pasar y quién irá a gobernar. Mientras más se acerque la venida de Cristo, más entregados a Él deberíamos de estar, más enfocados, más comprometidos con su misión.
Ahora casi no tenemos tanto contacto físico con las personas, ¿verdad? Cada quien está, como dicen las políticas, ¿verdad?, en su burbuja. Pero ahí donde usted está, en esa burbuja, usted tiene influencia sobre diversas personas. Personas que usted conoce, a las que puede llevarle el Evangelio. Note que el Señor dijo que sean testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí su vecino, sus familiares que usted tiene ahí cerca, sus compañeros de trabajo, de estudios, las personas con las que usted se relaciona, ellas necesitan escuchar de Jesucristo. Entonces, en lugar de tener zozobra o miedo por estas cosas, ¿quién gobernará? Ya, ahora sí vendrá Cristo a reinar. Un momento, enfoquémonos otra vez, comprometámonos con el evangelismo. Dejemos de estar divagando tanto en tanta cosa que el mundo nos quiere poner atención, nos quiere que prestemos atención. Cristo quiere que usted sea su testigo. Cristo quiere que usted le muestre a cada uno la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. La obra del Dios hecho carne, la obra de Cristo de haber vivido una vida justa, santa y piadosa, y la vida de Cristo, que Él entregó su vida por nosotros los pecadores. Eso es lo que el Señor quiere. No que estemos en esa incertidumbre o en esa zozobra. Esté cuidado con los audios y estas cosas que pasan en redes sociales. Como creyentes, bíblicamente, nuestra prioridad es ser testigos de Cristo. Esa es la prioridad número 1. Y es la prioridad de la que más estamos fallando. Si volvemos ahí en Hechos 1:6, ¿verdad? Dice, el 8, perdón, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vea que Cristo les está diciendo: ustedes van a tener algo muy especial y maravilloso, con lo cual van a ser mis testigos. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No nos toca a nosotros ir con palabras persuasivas ante la gente o con palabras de mucha sabiduría a la gente para mostrarles a Jesucristo. No se trata de eso. Porque ni usted ni yo somos los que convencemos a los pecadores de que vengan al arrepentimiento y a la fe de Jesús. Ahí en Juan capítulo 16, esta es la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No nos hemos dado cuenta que Dios nos ha puesto algo tan especial con lo cual podemos llevar el Evangelio. Antes no era así. Antes el Espíritu Santo no estaba aquí en la tierra, y ahora está en cada creyente, para que cada creyente cumpla esa función de ir y abrir su boca y hablar de Jesucristo. Debemos despertar y comprometernos con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Número dos, aparte del compromiso con la misión, también tenemos consuelo. También hay un consuelo. No sé si a raíz de todas estas cosas que vienen, ¿verdad?, tanta zozobra ha llegado a los creyentes, algunos tal vez por ingenuos, algunos tal vez porque son muy nuevos en la fe. Pero qué triste si usted es un creyente ya de años y pasa con esta zozobra, ¿verdad? Porque ya viene la tribulación, o porque ya vienen cosas apocalípticas, ¿verdad?, sobre el mundo. Cuando esto no debería ser una causa de zozobra para usted como creyente, como un verdadero cristiano. Déjeme explicarle un poco.
Es cierto que estamos en una época muy especial de la historia de la humanidad. Estamos en la época de la gracia. Hoy Dios quiere salvar a todos los pecadores poniendo su fe en Cristo Jesús. Una época maravillosa y preciosa a través de toda la historia de la humanidad. Llevamos ya casi 2000 años de este tiempo, de este periodo. Después de este tiempo, de este periodo, Dios viene, Cristo viene por su iglesia. Seremos arrebatados con Él ahí en el cielo. 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Capítulo 5, versículo 1 y 2 también dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Estamos en un tiempo precioso de gracia, un tiempo precioso de gracia que la gente está desperdiciando. La gente rechaza a Jesucristo y Él es el que les da salvación y vida eterna, y más rechazan a Cristo y más endurece su corazón en un periodo de gracia. Llegará el tiempo cuando nosotros como iglesia seremos arrebatados ahí en el cielo, al cielo con el Señor. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos puesto nuestra fe en Él como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y después vendrá sobre esta tierra todo lo que usted ve ahí desde Apocalipsis 4, toda la descripción de eventos de Apocalipsis 4 al 19 se cumplirá sobre la tierra. Un tiempo de gran tribulación, de la ira de Dios sobre esta tierra. Y a veces tal vez al creyente se le ha olvidado eso, o tal vez lo desconoce, no sé. La iglesia no va a pasar por ese tiempo de tribulación. No pasamos por ese tiempo de tribulación. Este es un tiempo que Dios ha establecido entre el cronograma de Él, establecido por Él, a través de la nación de Israel, a través de la nación de Israel. Déjenme explicarles esto tal vez en una forma muy breve por el tiempo que tenemos el día de hoy. Dios estableció un cronograma en su trato con la nación de Israel. Un trato que tenía una duración de 70 semanas de 7 años. Ahora, en este trato con la nación de Israel, vamos a leer esto en el libro de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. El contexto de esto: Israel está en la dispersión por su pecado, por haber dejado a Dios, por vivir en idolatrías, por vivir, adorando dioses falsos, etc. Y en medio de esto, Daniel se vuelve a orar a Dios, rogando por el perdón de Dios por la nación, porque le dejaron por su pecado. Y entonces en su oración Dios le responde con esta profecía. Daniel capítulo 9,
Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dios estableció un calendario de 70 semanas para tratar con la nación de Israel. De esas 70 semanas se han cumplido en el calendario de Dios 69 semanas. Versículos 25 al 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cristo fue crucificado. Han pasado 69 semanas. Queda una más por cumplirse. Esta semana está descrita como un tiempo de ira. En la Biblia, cada vez que usted encuentre la palabra el día del Señor, el día de Jehová, se refiere a este tiempo de tribulación que vendrá sobre la tierra. Sobre esta semana de 7 años que falta aún por cumplirse en el calendario de la nación de Israel. Si me acompaña, por favor, al libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 15. Sofonías, capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer el 14. Desde el 14. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Versículo 18: ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada habrá de todos los habitantes de la tierra. Viene esta etapa de la tribulación. Viene. Es un día de ira, lo describe Dios. Es un día en que Dios derrama su ira, su juicio sobre esta tierra por el pecado, por la maldad que hay en el hombre, por su soberbia y su orgullo, por su rechazo al Señor Jesucristo. Es un día de ira. Ahora, ¿por qué todo esto no debería darnos temor a los creyentes? ¿Por qué no? Más bien es un aspecto que debe darnos consuelo, ánimo, fortaleza. Consuelo en ver la misericordia de Dios tan grande. Porque este tiempo de ira, donde Dios derrama su juicio, la iglesia no lo va a ver. No lo va a ver. ¿Por qué no lo va a ver?
Primero porque es un día de ira y la Biblia nos dice que nosotros, la iglesia, no hemos sido puestos para ira. Ahí en 1 Tesalonicenses, donde estábamos anteriormente, 1 Tesalonicenses capítulo 5, hablando de este día del Señor tan grande y terrible que vendrá, dice la Biblia así, versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dios no ha puesto a su iglesia para ira. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida nuevamente el sacrificio de Cristo. ¿Qué pasó con Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué no vamos a tener que pasar por este tiempo de ira? Primero, porque es un tiempo de ira para el mundo y sobre todo para la nación de Israel, que falta esta semana por cumplirse, para que sea expiado el pecado. Pero olvidamos nosotros como creyentes lo que pasó en la cruz del Calvario. Isaías 53. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Isaías 53. Dice así la Biblia. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se nos olvida como creyentes que toda la ira de Dios por el pecado que usted y yo hemos hecho fue sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo mi pecado, toda mi maldad y mi corrupción y la suya fueron juzgados en Cristo Jesús, con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo pagó por usted y por mí. Toda la ira de Dios fue derramada sobre él para conseguir el perdón suyo y el mío, para conseguir el perdón de su iglesia. Por eso Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Por eso la iglesia no pasa por la tribulación. Como algo interesante que usted pueda analizar también, no que la iglesia no vaya a tener dificultades o persecuciones, yo no estoy hablando de eso. Siempre ha habido oposición a Cristo, siempre ha habido oposición al cristianismo, por supuesto que sí, porque este mundo es del maligno. Siempre ha habido, no estoy diciendo que no, pero como este tiempo de ira, este tiempo de tribulación que vendrá, la iglesia no ha sido puesta para eso. Si usted va ahí al libro de Apocalipsis, no tenemos tiempo para verlo ahora, pero ahí en el libro de Apocalipsis es interesante que los primeros 3 capítulos usted lee constantemente y en forma general están enfocados en la iglesia. Se repite la iglesia, esto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea, la iglesia, etcétera, de Filadelfia. Pero en el capítulo 4, que inicia con un arrebatamiento, Juan sube allá al tercer cielo. A partir de ahí ya no se menciona a la iglesia, y lo que se ve es todo lo que acontece sobre la tierra desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. La iglesia no pasa por la tribulación. Entonces, frente a estas teorías que hay, qué gran consuelo, qué gran ánimo, qué gran aliento y qué gran seguridad tenemos.
los creyentes, porque toda la ira de Dios fue derramada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él quiso cargar con todo mi pecado, toda mi culpa en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la zozobra? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la preocupación? Que se preocupan porque va a venir el anticristo. Es una preocupación, sí, es cierto. Existe un personaje que se levantará en la tribulación, que se conoce como el anticristo. Exactamente, sí, es cierto. Entonces ya debo estar preocupado por si ese hombre se levantó o no se levantó. ¿Cuál debería ser nuestra perspectiva bíblica? ¿Cuál debería ser? Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Según de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Dice: seguro esto se les olvidó a los creyentes ahí en Tesalónica, ¿verdad? Porque en 1 Tesalonicenses Pablo les habla del arrebatamiento, les habla de esta época de tribulación, etcétera. Y entonces ahora como que otra vez tiene que volver a afirmar. Según de Tesalonicenses 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en este sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sí, se levantará, aquí la Biblia lo llama el hombre de pecado, se levantará exactamente y tendrá que establecerse y desplegar su poder. En el libro de Daniel nos da muchas pistas de este hombre también. Daniel capítulo 7, vamos a leer algunas cosas de este personaje. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Sabe hablar, este hombre sabe hablar, habla grandes cosas, sabe hablar. Tiene mucha forma de cómo influir por las palabras que él. Ya vemos que es un hombre que toma, como vimos ahí en 2 Tesalonicenses, que toma el lugar de Dios, de pasar como si fuera Dios. Una característica clara del anticristo es que se pone como si fuera Cristo en lugar de Cristo. Si seguimos leyendo en la Biblia, más pistas que nos da la Biblia acerca de este hombre. Daniel 11:36, 9:26 también hay otras referencias a él. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se levantará, después establecerá su reino, por supuesto. Pero ahora, la pregunta que quiero hacerle: ¿por qué tener temor de estas cosas? Sí, obviamente es una persona malvada, perversa, etcétera, y gobernará. En primer lugar, ya hemos visto, no vamos a pasar por la tribulación. Pero en segundo lugar también, ¿por qué nos preocupamos en caso de que viniera persecución o algo así? Anticristos han existido aún
Desde tiempos de los mismos apóstoles. Aún desde tiempos de los mismos apóstoles. Vamos a 1 de Juan, por favor. Ahí en 1 de Juan encontramos también varios pasajes de esto. 1 de Juan. Capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pues no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Desde tiempos de los apóstoles, personas en contra del cristianismo, anticristos, personas que se hacen pasar por Cristo, desde tiempos de los apóstoles. Personas que se han opuesto y perseguido a la iglesia y matado creyentes, desde tiempos de los apóstoles. Entonces, ¿por qué un creyente va a temer eso cuando ya está advertido y conoce estas cosas? Pero más bien a nosotros como creyentes debería darnos un peso de fe, de tener confianza en Dios. Entonces, frente a estas teorías que se levantan, tenga confianza en Dios. ¿Confianza en qué? ¿Qué es lo que va a pasar al fin de cuentas? Se levante el anticristo cuando se quiera levantar y cuando esto acontezca. ¿Cuál va a ser el fin de todo esto? Volvemos ahí a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. Según de Tesalonicenses, leímos del 1 al 4. Del 1 al 4. ¿Cómo sabemos que termina la historia? Según Tesalonicenses 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. ¿Cómo termina la historia? Sea quien sea el anticristo, Cristo lo destruye, Cristo lo vence. ¿Cuál es el temor entonces? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor cuando vemos allí en Apocalipsis? Me acompaña ya Apocalipsis capítulo 19, si mal no recuerdo. Apocalipsis capítulo 19. ¿Cuál es el temor cuando vemos estos pasajes en la Biblia? Dice, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Sabemos ahí en Juan capítulo 1 también quién es el Verbo de Dios, es Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué tanto miedo nos va a dar a nosotros como creyentes que se levante quien sea, quien quiera que se levante con ese título de ser el anticristo, cuando sabemos que la historia y la confianza del creyente está en la victoria de Cristo Jesús? Cuando sabemos que de Cristo Jesús dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores eternamente y para siempre. Entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta ante estas teorías que se levantan hoy en día ante tanto video
tanta cosa que se escuchan. Uno, volver al compromiso del evangelismo. Volver a cumplir la misión de Cristo, es el mandato que nos dejó. Prioritario, número 1. Número 2, qué consuelo el amor de Dios, que ya Cristo pagó toda la ira de Dios sobre Él por mi pecado, por el suyo. Qué gran consuelo que no tengamos que pasar por la tribulación. Qué gran consuelo. Y qué gran confianza tenemos en que la Biblia nos dice el señorío de Cristo, así nos lo enseña, nos lo muestra. Cristo vence, Cristo vence. Levántese quien se quiera levantar contra Él. Qué gran confianza tenemos. Entonces, en lugar de tener temor o temblor de estas cosas que se levantan o digan lo que digan, creo que tenemos una perspectiva y un fundamento bíblico totalmente distinto por el cual nosotros podemos responder con compromiso, con confianza y con fe. Y si usted está ahí y no conoce a Jesucristo, tiene que empezar por ahí, porque realmente usted será juzgado delante de Dios. Realmente su vida estará abierta delante de Dios, y por su pecado usted tendrá que pagar la consecuencia eterna, la sanción eterna, que es el castigo eterno en el infierno. Hoy usted tiene que arrepentirse, es volverse, decir, ya no es querer estar ahí en su pecado, y pedirle a Dios que lo perdone, que lo limpie, que lo salve antes de que sea demasiado tarde. Y nosotros, creyentes, vivamos con ánimo, con fe y esperanza y compromiso para el Señor, que Él viene pronto por nosotros también. Dios les bendiga y vamos a orar. Señor de toda gloria, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de estar cerca de tu presencia y haber estado también cerca de la Escritura. Señor, que tu palabra haya sido revelada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo para que lleve el fruto que tú quieras en nuestras vidas. Padre, oro que ahí donde cada uno de nosotros nos encontramos, que tu gracia esté siendo derramada en nuestras vidas. Que hoy, Señor, si alguien no te conoce, tú estés tocando su corazón por medio de tu Espíritu Santo, que le dé convicción de pecado, que le ayudes a comprender la certeza de que solo en Cristo Jesús hay salvación. Y a nosotros como creyentes, ruego, Señor, que nos ayudes a tener un compromiso contigo, Señor, con el evangelismo. A vivir, Señor, animados por el consuelo que nos da, Señor, ver que no tendremos que pasar por esta época de la historia de la humanidad tan terrible que vendrá. Y también, gracias porque nos has mostrado tu amor, en que tú, Señor, tomaste el lugar nuestro, porque toda la ira que yo merecía fue derramada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y, Señor, que nos ayudes a vivir más con fe, Señor mío, con fe en confiar y ver la maravilla de que Cristo reina, Cristo gobierna eternamente y para siempre. Gracias porque nos han mostrado cuál es el fin de la historia. Cristo nuestro Señor, Cristo nuestro Salvador vive. Cristo Señor nuestro Salvador reina por siempre y para siempre. Te bendecimos y damos gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por este tiempo en que hemos podido estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.